Así que viste a Haitian Jack luciendo las joyas de Tupac después de que Tupac fuera asesinado a tiros en Quad al día siguiente. Oye, horas después de que Pac fuera asesinado en Nueva York, Haitian Jack estaba presumiendo de las joyas robadas como si nada. ¿Lo que no sabía? Las cámaras lo grabaron todo. Ahora las imágenes han resurgido, lo que ha suscitado preguntas sobre si Jack tuvo algo que ver con la muerte de Pac. Las calles están alborotadas y los rumores son cada vez más fuertes. Déjame ponerte al tanto. El mentor que se convirtió en enemigo. En 1993, cuando la escena hip hop de Nueva York estaba en pleno apogeo, un encuentro fortuito en la discoteca de Octagon cambiaría por completo las reglas del juego y marcaría para siempre la historia del rap. Tupac Shakur, un joven de 22 años de la costa oeste que acababa de lanzar Strictly for My Niggas, Mark, había llegado a la Gran Manzana para rodar Above the Rim, una película de baloncesto en la que interpretaba a Birdie, un despiadado capo de la droga. Pero, en realidad, había un problema. Pac, conocido por sus letras profundas y su estilo de rap consciente, tenía dificultades para conectar con la energía despiadada que requería el personaje. Fue entonces cuando cruzó la mirada con Jax, Haitian Jack, Agnant. Haitian Jack, un tipo de 28 años nacido en Haití, ya era una leyenda en el underground neoyorquino. Según se rumoreaba, el tipo tenía contactos. Nacido en Haití en 1963, Agnant se había mudado a Brooklyn siendo muy joven tras unos acontecimientos políticos en su país natal. Al crecer en East Flatbush, el joven Jax lo pasó mal por ser un inmigrante francófono, pero no estaba dispuesto a seguir siendo una víctima. Cambió por completo su estilo, dejó de hablar con acento haitiano y se unió a pandillas jamaicanas para protegerse. Cuando apenas era un adolescente, el chico afirmaba que ya había disparado su primera pistola a los 12 años, momento en el que realmente entró en esa vida. Cuando Pac lo vio al otro lado del club, rodeado de chicas guapas, botellas de champán por todas partes, con el aspecto de un auténtico jefe, Haitian Jack era exactamente lo que Tupac necesitaba para su papel. El rapero lo explicó más tarde así: vi a este tipo, y tenía a todas las mujeres a su alrededor, y champán, dije, oye, ¿quién es ese? Pero, tío, en cuanto conectaron, todo el mundo y sus madres intentaron advertir a Pac. Charles Man Fuller, el manager de gira de Tupac, le dijo directamente que se mantuviera alejado de Agnant, diciendo que el tipo tenía vínculos con la mafia y era mala gente. El activista Watani Tiehimba, que estaba conectado con el círculo revolucionario del padrastro de Pac, también se sorprendió. Más tarde dijo: le dije a Tupac la primera vez que lo conocí que Charles Fuller le había dicho a Tupac que todo el mundo le había dicho que se mantuviera alejado de Jax. Tupac ignoró las advertencias. Incluso The Notorious B.I.G., con quien Pac había tenido buena relación a principios de ese año, conocía a la pandilla de Agnant de las calles de Brooklyn e intentó ponerlo sobre aviso. Pero la advertencia más real llegó cuando el campeón de peso pesado Mike Tyson apartó a Pac a un lado después de verlo con Agnant. Iron Mike no se anduvo con rodeos. Hay un rumor de que le dijiste a Tupac que no se juntara con Haitian Jack, pero él no te hizo caso. Bueno, yo le dije a Tupac: no sé si tú, pero creo que ahora mismo estás fuera de tu liga. ¿Sabes? Me preguntó por Jack. Yo conocía a Jack de la escuela, y le dije: estás fuera de tu liga. Pero Pac, siendo tan rebelde como era, no quería escuchar nada de eso. Le encantaba el auténtico estilo callejero de Agnant, justo la energía que necesitaba para interpretar a Birdie. Su vínculo se fortaleció rápidamente durante las siguientes semanas. Agnant gastaba una fortuna en sus salidas nocturnas, descorchando botellas, pagando las cuentas, derrochando dinero en todos los lugares exclusivos. Jack colmaba a Pac de regalos para consolidar su conexión: un Rolex, la primera pieza importante de Tupac, cadenas de oro y diamantes, ropa de Versace. Básicamente, mejoró todo el estilo del rapero, pasando de la ropa informal de calle a la de los ricos del barrio. En una entrevista de 1995 para la revista Vibe desde Rikers Island, Pac reflexionó sobre la transformación y le dio las gracias a Jack por elevarlo de nivel. Haitian Jack me introdujo en un estilo de vida completamente nuevo. Me llevó de compras, me compró joyas. Pasé de llevar pantalones holgados y tenis a esto. Pero no se trataba solo de la ropa y la vida nocturna. Haitian Jack introdujo a Pac en el verdadero juego de las calles de Brooklyn, presentándole a los gángsteres haitianos de Flatbush, enseñándole sobre la extorsión, los códigos de lealtad y cómo imponerse a través del miedo. Estos fueron los elementos crudos que Pac canalizó directamente en su personaje de Birdie.
La influencia fue tan profunda que la gente del set notó que toda la energía de Tupac comenzó a reflejar la de Agnant, mezclando la vulnerabilidad con esa presencia amenazante que hizo que su actuación fuera legendaria. Luego llegó el 5 de noviembre de 1993, la noche en que todo se torció. En el club nocturno Nels, Pac conoció a Ayanna Jackson, una estudiante de danza y fanática de 19 años de Brooklyn. Según lo que ella contó más tarde, conectaron, bailaron, se besaron y supuestamente Pac se volvió agresivo. Se fueron juntos y acabaron en la suite de Tupac, en el Hotel Parker Meridian, donde mantuvieron lo que parecían relaciones consentidas. Ella se marchó emocionada por haber conocido a una celebridad, y el manager de gira de Pac organizó más encuentros. Pero el 18 de noviembre de 1993, Jackson regresó a la suite del hotel después de otra noche en Nels. Haitian Jack, Charles Fuller y otro tipo estaban allí. Según el devastador relato de Jackson, lo que comenzó como una situación consensuada con Pac en el dormitorio se convirtió de repente en una pesadilla cuando tres tipos, entre ellos Agnant y Fuller, irrumpieron sin avisar. Jackson afirmó que Pac la agarró de las trenzas, le empujó la cabeza hacia sus genitales y le dijo: «Estos son mis amigos. Me gustas tanto que he decidido compartirte con ellos». Ella se quedó paralizada mientras los hombres supuestamente la agredían. Lloraba y les suplicaba que pararan, pero Fuller supuestamente le dijo: «Deja de llorar, le gustas a Tupac». La agresión duró entre 30 y 45 minutos, hasta que ella se vistió y corrió al vestíbulo, donde lo denunció a la seguridad del hotel alrededor de las 4 de la madrugada. La policía detuvo a Pac, Agnant y Fuller ese jueves por la noche en el hotel. Se les imputaron 3 cargos por abuso sexual en primer grado, sodomía y detención ilegal. Pac recibió un cargo adicional por posesión de armas por los martillos que se encontraron en la suite. Las detenciones se produjeron mientras Pac ya se enfrentaba a un caso pendiente en Atlanta por disparar a 2 policías fuera de servicio. El drama legal puso de manifiesto las primeras grietas reales en la relación entre Pac y Haitian Jack. Los casos se separaron a petición de Agnant, lo que el equipo de defensa de Pac consideró muy sospechoso, mientras que Tupac fue condenado en noviembre de 1994 por 2 cargos de abuso sexual en primer grado y sentenciado a entre 1 año y medio y 4 años y medio de prisión. La acusación contra Agnant fue desestimada y se declaró culpable de 2 delitos menores, por lo que recibió 3 años de libertad condicional y una multa de $1000, sin pena de cárcel. Toda esta disparidad sembró la semilla de la paranoia en la cabeza de Pac. ¿Cómo es posible que ambos recibieran los mismos cargos y acabaran con resultados completamente diferentes? Tupac, criado en una familia de panteras negras que sabía todo sobre la vigilancia del FBI, se convenció de que Agnant le había tendido una trampa y estaba delatándole a los federales, como un soplón que colaboraba con las autoridades para acabar con él. Pero si la situación del hotel resquebrajó su amistad, lo que ocurrió a continuación la destruyó por completo. El 30 de noviembre de 1994, pocas horas antes de que se dictara sentencia en el caso de abuso sexual, Pac recibió una llamada de Jimmy Henchman Rosemond, invitándole a los estudios Quad Recording Studios en Times Square para grabar una estrofa para el rapero Little Sean. Se suponía que Haitian Jack formaría parte del equipo allí. Acompañado de Agnant, su representante Fred Moore y su amigo Randy Stretch Walker, Pac llegó alrededor de la medianoche. Cuando entraron en el ascensor del vestíbulo, 3 tipos negros vestidos con uniformes militares se abalanzaron sobre ellos. No se llevaron dinero, solo las joyas de Pac, entre ellas un medallón de oro y una cadena. Los atracadores golpearon a Tupac con la culata de la pistola, quien sacó su .380 y se disparó accidentalmente en la ingle. Ellos respondieron disparando, alcanzándole 4 veces más, 2 en la cabeza, 1 en la mano y otra en el muslo. Ensangrentado y apenas consciente, Pac entró tambaleándose en el ascensor y llegó al 10º piso, donde se enfrentó al equipo de Bad Boy que estaba allí. ¿Por qué les dijisteis que venía aquí? Tú eras el único que lo sabía, tío. Sorprendentemente, al día siguiente salió del hospital Bellevue en contra del consejo médico, temeroso de que volvieran a atentar contra su vida. Pero el daño, tanto físico como mental, ya estaba hecho. Desde su silla de ruedas, vendado y traicionado, la mente de Tupac se llenó de preguntas. ¿Dónde estaba Haitian Jack cuando se produjo el tiroteo? ¿Por qué se marchó del vestíbulo? Y lo más importante, le tendió Jack una trampa. Según se rumorea, Haitian Jack no estaba por ninguna parte cuando los pistoleros atacaron. Llamó al hospital varias veces para preguntar por Pac, un comportamiento que el rapero calificó más tarde de sospechoso. Aún más condenatorio
corrieron rumores de que Agnant lucía la cadena robada a Tupac al día siguiente en los clubes de Atlanta. Así que viste a Haitian Jack llevando las joyas de Tupac después de que le dispararan en Quad, no unos días después, sino al día siguiente. El tiroteo no fue solo un atraco, fue un trabajo interno. La seguridad del vestíbulo estaba convenientemente ausente y los tiradores sabían exactamente cuándo iba a llegar Pac. Alguien les había avisado. Y en la mente cada vez más paranoica de Pac, ese alguien solo podía ser Haitian Jack y Jimmy Henchman. La advertencia previa de Mike Tyson no dejaba de repetirse en la cabeza de Tupac mientras estaba sentado en Rikers. Tanto Tyson como Biggie Smalls le habían dicho que cortara por completo con Jack. El OG que le prometió enseñarle las calles lo había llevado directamente a una trampa. El propio Haitian Jack reflexionaría más tarde sobre su relación rota con unas palabras frías y calculadas. Pac estaba bien cuando yo le hacía cosas buenas, hasta que nos metimos en ese caso de mierda que fácilmente podríamos haber ganado los dos. Dejó que sus abogados lo pusieran en mi contra, y eso es algo que nunca le perdonaré, porque yo voy a estar contigo hasta el final, amigo. Espero que tú hagas lo mismo. Verás, eso es lo que yo llamo un amigo de conveniencia. Todo va bien cuando todo va bien, ¿sabes? Pero en cuanto nos metemos en un lío, ¿verdad? Empiezas a decirme, oh, no puedo hablar contigo, mi abogado. El vínculo que comenzó con champán y relojes Rolex bajo las luces brillantes de los clubes nocturnos de Nueva York se había convertido en acusaciones mutuas de traición. Y esto era solo el principio. Canciones de dis, muerte y un legado de controversia. Desde detrás de los fríos barrotes de Rikers Island en 1995, la ira de Tupac Shakur alcanzó su punto álgido. La condena por abuso sexual, la trampa de Quad Studios y lo que él consideró la última traición de Haitian Jack lo habían transformado por completo. El 12 de octubre de 1995, el director ejecutivo de Death Row Records, Suge Knight, pagó $1.400.000 de fianza y Pac salió convertido en un hombre diferente, más duro, más cruel y listo para la guerra. ¿Su arma preferida? El micrófono. Tupac firmó inmediatamente con Death Row y lanzó el álbum doble All Eyes on Me en febrero de 1996, que se convirtió en un éxito monstruoso, vendiendo más de 5 millones de copias en Estados Unidos. Aunque ese álbum contenía ataques subliminales a sus rivales de la costa este, el ataque más directo y despiadado llegó más tarde ese mismo año con su proyecto Machiavelli, The Don Killuminati, The Seven Day Theory, que se publicó póstumamente en noviembre de 1996. La canción se titulaba Against All Odds y se convertiría en el crudo manifiesto de la paranoia y la venganza de Pac. En las abrasadoras estrofas de la canción, Tupac mencionaba explícitamente y destrozaba a Haitian Jack, describiéndolo como un informante hipócrita que orquestó el tiroteo de Quad y engañó a Pac. El rapero lo dio todo, sin reservarse nada. Pac fue aún más lejos, involucrando a otros enemigos como Jimmy, Henchman, Rosemont, Sean Puffy Combs e incluso Nas y Mobb Deep, enmarcando toda la disputa como una gran conspiración de la costa este contra su movimiento de la costa oeste. La portada del álbum, que mostraba a un ensangrentado Pac crucificado, amplificaba visualmente su narrativa de mártir, sugiriendo que la industria estaba tratando de crucificarlo, como lo hicieron con Jesús. Against All Odds no era solo una canción de desprecio, era Pac ejecutando públicamente a sus antiguos amigos. Afirmaba que Agnant se había beneficiado de introducirlo en los sórdidos círculos de la vida nocturna y luego lo había traicionado al cooperar con los federales en el caso de agresión sexual, afirmaciones basadas en la creencia de Pac de que el testimonio de Agnant había contribuido a encerrarlo, mientras que Jack se había salido con la suya con una simple amonestación. La acusación que más le dolió: que Haitian Jack era un informante federal, un soplón en términos callejeros, la máxima violación en la cultura hip hop. En el mundo en el que ambos vivían, ser tildado de soplón no era solo una falta de respeto, era una sentencia de muerte. Haitian Jack, al escuchar la canción por primera vez tras la muerte de Pac, quedó destrozado. Lo de soplón lo dijo Suge. Suge le dijo a Tupac que dijera esa mierda sobre mí. Pero la devastación se convirtió rápidamente en rabia. Jack consideró que el lanzamiento póstumo era una cobardía. Pac no habría sacado una canción así antes de morir, porque entonces tendría que verme, porque yo le iba a hacer algunas preguntas. Eso es algo que no puedo permitir que nadie se salga con la suya, amigo. La canción de Diss causó conmoción en los círculos callejeros del hip hop. Enfrentarse a un peso pesado de la calle como Haitian Jack, que controlaba la vida nocturna de Nueva York y tenía profundos vínculos con las pandillas caribeñas, se consideraba una misión suicida.
Esto intensificó la disputa entre las costas, inspirando respuestas de ida y vuelta que definirían el capítulo más mortífero de la época. Pero Haitian Jack no estaba dispuesto a dejarlo pasar. En marzo de 1997, presentó una demanda en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, en la que reclamaba más de $200 millones en concepto de daños y perjuicios a la herencia de Pac, Death Row Records, Interscope Communications y Time Warner. La demanda alegaba que la letra de Against All Odds era una difamación directa, ya que lo tildaba falsamente de informante federal encubierto, que tramó el tiroteo de Tupac y colaboró con la policía. Agnant argumentó que esto destruyó su reputación, acabó con su carrera en la industria musical. Ya no podía promocionar eventos ni trabajar con artistas, y lo convirtió en blanco de los fans afiliados a las pandillas, que pensaban que era un soplón. Los documentos judiciales detallaban las pérdidas profesionales de Agnant. Afirmaba que lo habían incluido en la lista negra de los clubes. Había perdido contratos publicitarios y se había visto obligado a huir de Estados Unidos a Haití y otros países por amenazas a su seguridad. Pedía una indemnización por los ingresos perdidos, que estimaba en entre 10 y 15 millones anuales antes del conflicto, además de daños punitivos, y una orden para detener la distribución de la canción. Sin embargo, el caso fue desestimado por el tribunal alegando la primera enmienda. Mientras tanto, el 7 de septiembre de 1996, pocos meses antes del lanzamiento de Against All Odds, Tupac Shakur recibió 4 disparos en un tiroteo desde un coche en marcha en Las Vegas. Murió 6 días después, el 13 de septiembre de 1996, a los 25 años. El asesinato permanecería sin resolver durante casi 3 décadas, pero la gente lo relacionó inmediatamente con las disputas que Pac había iniciado, incluida su guerra con Haitian Jack. Las circunstancias eran escalofriantemente simples. Pac y el director ejecutivo de Death Row, Suge Knight, habían asistido a un combate de boxeo de Mike Tyson en el MGM Grand. En el vestíbulo, las cámaras de vigilancia los grabaron a ellos y a su equipo, agrediendo a Orlando Baby Lane Anderson, un presunto miembro de la banda Crips, por un incidente anterior. Horas más tarde, mientras Knight conducía a Pac en una caravana de BMW cerca del Strip de Las Vegas, un Cadillac blanco se detuvo junto a ellos en un semáforo en rojo. Se escucharon 4 disparos. Pac recibió 2 impactos en el pecho, uno en la pelvis y otro que le rozó la mano. Inmediatamente se sospechó que el tiroteo era una represalia de las pandillas, relacionada con la tensión que existía desde hacía tiempo entre Death Row Records, afiliada a los Bloods, y varias facciones de los Crips que tenían vínculos con Bad Boy Records y, por extensión, con figuras como Jimmy Henchman y potencialmente Haitian Jack. Pero, ¿tuvo Haitian Jack algo que ver con el asesinato de Pac? La respuesta es turbia, llena de teorías conspirativas, historias contradictorias y décadas de especulaciones. Lo que sabemos con certeza es esto. Haitian Jack no estaba en Las Vegas la noche en que Pac fue asesinado. Según sus socios, se encontraba en Nueva York en ese momento. Sin embargo, su conexión con Jimmy Henchman Rosemond, el tipo del que se sospecha que estuvo más involucrado tanto en el tiroteo de Quad Studios como potencialmente en el asesinato de Pac, lo mantuvo en el círculo de sospechosos. Los 2 hombres, que en su día fueron aliados íntimos unidos por sus raíces haitianas y sus intereses comerciales mutuos, tuvieron una violenta disputa a finales de los 90. Se rumorea que se vieron envueltos en un tiroteo en Miami, lo que puso fin a su asociación para siempre. La disputa se debió a las persistentes sospechas sobre Quad, el dinero impagado de promociones conjuntas y disputas territoriales. Pero la controversia que rodeaba a Haitian Jack iba mucho más allá de Tupac. Su carrera criminal siguió en espiral, culminando en un tiroteo en un club nocturno de Los Ángeles en 2004. El incidente tuvo lugar el 4 de noviembre de 2004, en un club de moda de Melrose Avenue. Según los informes, Agnant se enzarzó en una acalorada discusión con otro cliente, que rápidamente se tornó física. En medio del caos, Agnant sacó un martillo y disparó al menos una vez, alcanzando al tipo en la parte superior del cuerpo. La policía de Los Ángeles llegó en cuestión de minutos, y Agnant fue detenido poco después, alrededor de las 2:30 de la mañana, a pocas cuadras de distancia. Fue capturado con el arma y acusado de agresión con arma mortal, posesión de arma de fuego por parte de un delincuente y disparo de arma en un lugar público. El caso pasó por el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, y Agnant aceptó una reducción de los cargos, lo que le supuso una pena de prisión estatal de aproximadamente 2 a 3 años. Pero la verdadera consecuencia llegó después de cumplir su condena. Como ciudadano no estadounidense con una condena por delito grave,
Agnant perdió el derecho a la residencia. En 2007, tras cumplir su condena y un breve periodo de libertad condicional, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, ejecutó el proceso de deportación. Fue enviado de vuelta a Haití el 15 de marzo de 2007, en un vuelo desde el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles a Puerto Príncipe. Esta deportación cortó de raíz sus vínculos con la industria musical estadounidense. Los acuerdos con discotecas se vinieron abajo, los contratos de representación de artistas se rescindieron y su nombre desapareció de la escena. Tras la deportación, Agnant se trasladó a Haití antes de mudarse a la República Dominicana, donde dirige discretos proyectos musicales y se mantiene alejado de los focos. En sus escasas entrevistas desde que fue deportado, Haitian Jack ha mantenido su inocencia con respecto al asesinato de Pac, al tiempo que ha reconocido el profundo impacto que su enemistad tuvo en la vida de ambos. Ha expresado cierto arrepentimiento por cómo terminaron las cosas, pero nunca ha renunciado a su postura fundamental. Él no era un soplón y no tuvo nada que ver con la trampa que le tendieron a Pac. Sin embargo, la sombra de esas acusaciones aún lo persigue. A sus 62 años, viviendo tranquilamente en el Caribe, Haitian Jack sigue siendo una figura esquiva, que ocasionalmente concede entrevistas para defender su nombre, insistiendo en que no era un informante, sino solo un producto de las implacables calles. Y mientras el nombre de Haitian Jack seguía acechando en las sombras de la conspiración, el verdadero avance en el caso del asesinato de Pac no llegaría hasta décadas más tarde, cuando otro gato callejero finalmente abrió la boca y lo cambió todo. La búsqueda de 27 años y la caída de Keffe D. Durante 27 años, el asesinato de Tupac Shakur siguió siendo uno de los casos sin resolver más frustrantes de la historia criminal estadounidense. Los testigos guardaban silencio, las pruebas desaparecían y la lealtad a las pandillas mantenía a todos callados. Pero en septiembre de 2023, la policía de Las Vegas finalmente arrestó a Dwayne Keith Keffe D. Davis, de 60 años, un antiguo miembro de la banda Southside Compton Crips y tío de Orlando Baby Lane Anderson, el tipo sospechoso desde hacía tiempo de ser el verdadero autor del asesinato de Pac. La pregunta que todo el mundo se hacía era: ¿cómo consiguieron finalmente resolver el caso después de casi 3 décadas? La respuesta es tan simple como sorprendente. Keffe D. no podía dejar de hablar. Todo comenzó en 2008, cuando Keffe D. fue detenido en un caso relacionado con una red de tráfico de PCP. Según los informes, los federales habían estado preparando un caso sobre la operación de tráfico de drogas que dirigía Keffe D. y tenían pruebas suficientes para condenarlo a entre 25 años y cadena perpetua. Como siempre hacen los policías, intentaron que Keffe D. delatara lo que sucedió la noche en que Pac fue asesinado. El exdetective de la policía de Los Ángeles, Greg Kading, que dirigió la investigación, explicó la estrategia. Montamos un caso irrefutable contra él, nos acercamos a él y le dijimos: este es el trato, Keffe D. Tenemos preguntas sobre estos asesinatos. Si no cooperas, irás a la cárcel para el resto de tu vida, al igual que varios miembros de tu familia que están involucrados en tu organización de tráfico de drogas. Con todos los implicados directamente muertos hacía tiempo, incluido el tirador, y con la presión adicional sobre la mesa, ya se sabe que Keffe D. se derrumbó como una silla plegable. Durante 3 horas seguidas, confesó su participación en la organización del asesinato de Pac. Confiesa su participación en el asesinato de Tupac Shakur en Las Vegas en 1996. Nos dice que su sobrino Orlando Anderson estaba con él en el mismo coche, que era un Cadillac blanco. Después de contarlo todo sobre su sobrino y la noche del tiroteo, el caso por drogas contra Keffe D. fue desestimado y salió libre. Para la mayoría de la gente, esto habría sido una bendición, una oportunidad para desaparecer y vivir el resto de sus días en paz. Pero eso no es lo que hizo Keffe D. Unos años más tarde, en 2011, el ex-detective Greg Kading publicó el libro Murder Rap, en el que revelaba con todo detalle la confesión de Keffe D. El libro causó conmoción en el mundo del hip hop, ya que implicaba a algunos de los nombres más importantes de la industria. El nombre más destacado del libro no era otro que Sean Combs, alias P. Diddy. Con el libro, y posteriormente la historia de Keffe D., cautivando al público de todo el país y del mundo, el ex-gángster se puso celoso. En su mente, esta era su historia. Se merecía que le pagaran por dar a conocer al mundo lo que le había sucedido a su querido artista. Para empeorar las cosas, en 2015, 4 años después de la publicación del libro, se estrenó un documental. Keffe D. comenzó a aparecer en cualquier podcast o programa que lo invitara, repitiendo su rutina habitual de exponer los trágicos acontecimientos que llevaron a la muerte de Pac. Entonces, ¿por qué lo hacía sin importarle nada?
¿Qué le daba a Keffi D esa falsa sensación de seguridad? Bueno, resulta que, aparte de tener un ego desmesurado, hubo otros factores que lo llevaron a delatarse a sí mismo. El popular youtuber DJ Vlad reveló en una entrevista reciente que una de las razones por las que Keffi D aceptó aparecer en Vlad TV, un canal con más de 5 millones de suscriptores, y contar toda la historia, fue que pensaba que tenía inmunidad judicial gracias al acuerdo de colaboración que firmó con los federales en 2008. Creo que él creía que tenía un cierto nivel de inmunidad cuando firmó el acuerdo de oferta. Es importante entender qué es realmente un acuerdo de oferta. Un acuerdo de oferta es un acuerdo entre los federales y un acusado que garantiza que los fiscales del gobierno no utilizarán ninguna declaración que el acusado haga durante una entrevista extraoficial en su contra, en procedimientos posteriores. Keffi D debería haber consultado con su abogado antes de conceder entrevistas, pensando que tenía inmunidad total. Lo que Keffi D no entendió fue fundamental. Aunque sus palabras a las autoridades federales en 2008 no podían utilizarse en su contra, cualquier cosa que dijera fuera de la sala de entrevistas era válida y se utilizaría para procesarlo. Si es declarado culpable, Keffi D se enfrenta a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La acusación se basa en gran medida en la ley de conspiración de Nevada, que considera a los conspiradores igualmente responsables de los delitos que ayudan a cometer. Aunque Keffi D no apretó el gatillo, el reciente testimonio ante el gran jurado de Devonta Lee, afiliado a los Crips, señaló a DeAndre Big Dre Smith como el verdadero autor del disparo. Supuestamente orquestó el asesinato, consiguió el arma y estaba presente en el coche. ¿Y qué hay del papel de Haitian Jack en todo esto? Aunque nunca se le relacionó directamente con el tiroteo de Las Vegas, su presencia es muy importante en los acontecimientos que condujeron a esa fatídica noche. El caso de agresión sexual que destruyó la confianza de Pac, el tiroteo en Quad Studios que alimentó su paranoia, la red de personajes de la costa este, Jimmy Henchman, Diddy, Bad Boy Records, todos ellos relacionados, aunque fuera de forma indirecta, con el gato callejero que una vez fue su mentor. En entrevistas desde su deportación, Haitian Jack ha mantenido su inocencia, al tiempo que ha reconocido el papel que desempeñó en la trayectoria vital de Pac. Él no apretó ningún gatillo en Las Vegas, no estaba allí. Pero las semillas de desconfianza, paranoia y traición que él ayudó a plantar, intencionadamente o no, crecieron hasta convertirse en la situación mortal que estalló el 7 de septiembre de 1996. Mientras el mundo del hip hop espera el juicio de Keffi D en febrero de 2026, una cosa está muy clara. La historia completa del asesinato de Pac implica una compleja red de disputas entre pandillas, dramas de la industria, códigos callejeros y lealtades rotas. Haitian Jack, Jimmy Henchman, Keffi D, todos ellos desempeñaron su papel en una tragedia que podría haberse evitado en múltiples momentos. El mentor que se convirtió en la serpiente, las calles que se tragaron a sus hijos, el asesinato sin resolver que atormentó a toda una generación. 29 años después, algunas respuestas finalmente salen a la luz, pero es posible que nunca se conozca toda la verdad. Si te ha gustado este video, haz clic en los recuadros que aparecen en tu pantalla para ver contenido similar.